La renuncia de Benedicto XVI al pontificado convirtió de manera inmediata a su sucesor, al Papa Francisco, como el último papa, según supuestas profecías de San Malaquías, y por tanto convierten al Papa Francisco y a los años que le quede de vida como el llamado Pedro el Romano, que en los últimos tiempos, según algunos, señala el Apocalipsis. A pesar de las normas de prudencia con las que debe de ser considerado un texto que data del año 1595, atribuido a este obispo fallecido en el año 1148, y además de la claridad con la que nos habla los expertos, como por ejemplo el padre Luis Santamaría, que es miembro de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, revelan la falsedad de esta profecía, la cual ha puesto sobre la mesa innumerables especulaciones sobre la personalidad del último papa o el anticristo. Lo cierto es que la vinculación entre el papa y el anticristo la hicieron célebre los reformadores protestantes, y es habitual en las obras de Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, Cranmer, y se refieren al papado como institución, y los distintos teólogos de esas comunidades divergen en considerarlo como la primera o la segunda bestia del Apocalipsis. El cardenal John Henry Newman fue un poco más allá, y en un artículo publicado en octubre del año 1840, 5 años antes de su conversión al catolicismo, en la revista British Critic, bajo el título La idea protestante del anticristo, recogido en el volumen 2 de sus ensayos críticos e históricos publicados por Ediciones Encuentro, apuntaba que los heresíacas citados habían bebido en 3 fuentes heterodoxas para esa interpretación: los albigenses, los valdenses y los Fraticelli. Y por una razón, la necesidad de satanizar, en este caso, usando en sentido estricto la palabra, la autoridad que les sancionaba. La creencia de que el Papa es el anticristo parece ser una conclusión gradualmente formada y madurada a partir de la creencia de que la Iglesia de Roma era Babilonia, por 3 grupos heréticos entre los siglos XI y XVI, a consecuencia de haber sido sometidos a persecución por sus opiniones. ¿Son estos oráculos declaradamente anticatólicos de los que la Iglesia de Cristo ha de recibir la verdadera interpretación de las profecías, y cuya mera afirmación de que su enemigo es el anticristo debe aceptarse como el propio cumplimiento de la profecía y demostración de que la consumación de los tiempos ha llegado? Se preguntaba John Henry Newman cuando aún era anglicano, pero ya detectaba la falta de sustento histórico, hermenéutico y teológico de la comunidad a la que él pertenecía. El argumento no acababa ahí, porque no se trataba solo de rebatir el papado, es decir, la institución, la autoridad. Habría que rebatir si el papado fuese el anticristo, sino de que pudiese serlo en la interpretación de los padres de la Iglesia, el Papa como persona. Newman sacó a relucir ahí toda su erudición al refutar, punto por punto, las alegaciones de los heterodoxos. Citan un pasaje de San Bernardo, cuando San Bernardo no habla en él del Papa, sino del antipapa Pedro León.
Citan a Joaquín el Abad hablando de que el anticristo será elevado a la sede apostólica, cuando Joaquín el Abad dice que el anticristo expulsará al Papa de la sede apostólica para ocuparla él. Citan a San Gregorio Magno como si hubiese dicho que quien se proclame obispo de la Iglesia Universal es el anticristo, cuando aquel Papa dijo que sería el precursor del anticristo. Entonces, ¿podemos pensar como un anticristo, como Papa? Pues queda claro, según Newman, que esa no es la idea católica, sino esa es idea protestante, y ni siquiera es original, sino que bebe en heterodoxos medievales, y además en heterodoxos medievales de corte gnóstico, que se sentían perseguidos por los papas, pues en apariencia propugnaban una pureza extrema de vida y de virtudes evangélicas. La historia muestra, dicho sea de paso, lo lejos que estaba la realidad de sus comunidades de tal pretensión moralizante.